A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y en esta ocasión vamos a hablar lo referente a la reactivación económica y el IES. Como ustedes saben, amigas y amigos, el señor presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno Garcés, el 24 de mayo del presente año, entregó con el carácter de urgente en materia económica un proyecto de ley a la Asamblea Nacional con el objetivo de que se tramite en 30 días. Y claro, ese proyecto de ley se define como Ley Orgánica para el Fomento Productivo, para la atracción de inversiones, generación de empleo, estabilidad y equilibrio fiscal. Nosotros, al analizar este proyecto de ley, que seguramente se debatirá ya la próxima semana en primer debate, estamos viendo que no existe lo que es la propuesta del gobierno para que el gobierno cumpla con sus obligaciones respecto de sus compromisos que tiene con el IES. Le hace compromisos con los afiliados y jubilados, porque como hemos dicho de manera reiterada, la plata que está en el IES es plata de los afiliados, de los asegurados, que mensualmente aportan de su sueldo, de su planilla mensual, de su rol de pagos, aportan mensualmente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Y para qué aportan? Para dos cosas fundamentalmente. Primero, para tener una atención médica de calidad, una buena prestación médica a los afiliados. Y en segundo lugar, aportan los afiliados o aportamos los asegurados y los afiliados por cuenta propia para cuando entremos en el último cuadrante de la vida, cuando nos acojamos a la jubilación, tener en ese último cuadrante de la vida derecho a recibir una pensión jubilar, producto de los aportes de 30, 35 o 40 años. Allí el Estado no nos regala nada, un solo centavo, de manera que todo ese esfuerzo económico es un esfuerzo de los afiliados, como lo hemos dicho reiteradamente, ¿no? En este proyecto de ley que remite el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, existen algunos aspectos interesantes que la ciudadanía ya se ha venido informando a través de los voceros de gobierno, de la Asamblea Nacional y también de analistas económicos. Pero yo quisiera resaltar fundamentalmente algunos aspectos, ¿no? El gobierno dice que envía este proyecto de ley ya con un objetivo fundamental para reducir el gasto público. Eso implica que tiene que hacer recortes en el gasto público, efectos de reducir la nómina de funcionarios públicos que con el correísmo, que con el gobierno de Correa y de Alianza País se duplicó la nómina de funcionarios públicos en el Ecuador de 400,000 a cerca de 800,000 funcionarios, y que ese costo para el Ecuador, para los impuestos, para el esfuerzo de las ecuatorianas y ecuatorianos que están vinculados a la actividad productiva y que generan economía, que generan riqueza, que generan producción, pagan sus impuestos, y prácticamente de esos impuestos que pagan, el costo que se destina para el pago de la nómina de los funcionarios públicos está por cerca de 9,000 millones de dólares. También un segundo criterio que el proyecto lo hace constar
y que es materia de análisis, es respecto a un fondo de estabilización financiera o de estabilización de las finanzas públicas y de garantizar los presupuestos de las políticas sociales o de los programas sociales. Mire, esto es importante, el tema de estos fondos, más aún cuando el Ecuador no tiene moneda propia. Es cuando más el Ecuador debe poner empeño, más que ningún otro país en el mundo, que al no tener moneda propia le exige, está exigido, está obligado a constituir fondos de estabilización económica, fondos que estabilicen las finanzas públicas y fondos que garanticen los presupuestos de las políticas sociales, ¿no? Sin embargo, en el gobierno de Correa, de manera irresponsable, ese gobierno se gastó todo el dinero que pudo, y lo llevó al Ecuador a un agresivo endeudamiento público. Todavía tuvo la audacia ese gobierno de hacer eso. Y miren, en referente a este capítulo de los fondos, mire cómo sucede en otros países, ¿no? Según una nota del diario El Comercio que se difundió el martes 5 de junio del año 2018, estamos hablando del día de ayer. Mire que el diario El Comercio menciona y trae a colación algunos ejemplos de algunos países respecto de los fondos de contingencia que tienen estos países, y estos países tienen moneda propia y ellos tienen este ahorro muy importante, ¿no? El país en el mundo que mayor ahorro tiene, que mayor fondos soberanos, así se llama, tiene, es China. China es el principal país del mundo que tiene ahorro, que tiene fondos soberanos, ¿no? Y en América Latina y en Sudamérica, el país que lleva el liderazgo en cuanto a la constitución de este ahorro nacional es Chile. Chile tiene 24.100 millones de dólares y se define como Fondo de Estabilización Económica y Social y Fondo de Pensiones. Ojo, mire, Chile es una sociedad muy culta, muy formada, con una alta formación y capacitación profesional. Es una sociedad con una muy buena cultura de progreso y desarrollo. Le lleva la delantera a Sudamérica, de manera que los países sudamericanos y del Caribe y de Centroamérica deberíamos estudiar y seguir el ejemplo del modelo chileno, tanto en el aspecto económico, político y también social. Como digo, ellos tienen un ahorro nacional de 24.100 millones de dólares. El otro país que sigue a Chile es Brasil, a pesar de que, claro, en términos de territorio, de población y de economía, no se compara la realidad de Chile con la de Brasil. La de Brasil es muy grande. Sin embargo, el Fondo Soberano de Brasil tiene un ahorro de 7.300 millones de dólares. El tercer país que tiene un ahorro nacional muy importante es México, que también es más grande que Chile en población y también en economía. Claro, sin embargo, su ahorro interno, su ahorro nacional es de 6.000 millones de dólares, y ese fondo se denomina Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, en el caso de México, ¿no? Ese es un tercer ejemplo. Un cuarto ejemplo es Colombia, con 13.500 millones de dólares, que se llama Fondo para el Conflicto, la Seguridad y la Estabilidad. Panamá sigue con 1.200 millones de dólares, que es un fondo de ahorro de Panamá. Y luego está Perú. Perdón, no es que está luego Perú. Perú también está entre los primeros países después de Brasil. Está sobre México. Perú tiene un fondo de estabilización fiscal de 7.900 millones de dólares. Estos países tienen moneda propia. ¿Ya? Sin embargo, tienen un importante ahorro nacional. En cambio, en el caso del Ecuador, cero ahorro. ¿Por qué? Porque el gobierno de Correa reformó las leyes, desbarató los fondos y todo lo llevó a la cuenta única del Tesoro Nacional, y todo se gastó. Prácticamente se gastó, inclusive al país lo dejó con un déficit que está bordeando el 7.7% del Producto Interno Bruto,
y que en términos cuantitativos ese déficit está por 8.000 millones de dólares. Esto es en resumen lo que dice el diario El Comercio en la nota de ayer que se difundió bajo el título "El Fondo de Ahorro Petrolero y Minero se prevé para el 2021". El economista Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, dice: primero tenemos que cubrir el déficit fiscal y después entrar en el ahorro. Este proyecto, este programa se lo estará cumpliendo en 3 años. Después de 3 años, entonces seguirá al ahorro nacional. Porque se dice que en abril de este año el precio del barril del petróleo fue de $61, pero en el presupuesto para este año el precio del barril del petróleo se calculó en $41.92, de manera que está el precio del barril del petróleo a lo presupuestado actualmente está con $20 sobre el precio del presupuesto. Y se dice que hasta aquí habría un ingreso adicional por este concepto de $1.000 millones, ¿no? Entonces el señor ministro de Economía y Finanzas dice: esos $1.000 millones tendrán que ir a reducir el déficit fiscal. Y entonces en el futuro, después de 3 años, una vez que se cubre el déficit fiscal, entonces se irá a un ahorro nacional de los ingresos petroleros, ¿no? Ingresos extraordinarios del petróleo y también de los ingresos extraordinarios de la explotación minera metálica, ¿no? Eso en esencia es lo que contiene este proyecto de ley. Pero claro, nosotros lo estaremos la próxima semana ya con el economista Fernando Mosquera, lo estaremos analizando en detalle a esa ley del Ejecutivo con el carácter de urgente. Sin embargo, hay propuestas muy importantes que están formulando algunos economistas. Me refiero al economista Marco Flores, al economista Jorge Gallardo, más conocido como ingeniero Jorge Gallardo, exministro de Finanzas, y en el caso de Marco Flores me parece muy importante la propuesta de esta. Ojalá la Asamblea Nacional de oídos acoja este tipo de planteamientos, ¿no? Lo uno es reducir el IVA del 12 al 10%. Esta fue una propuesta que en el año 2006 un grupo de personas, entre las que yo me incluyo, le dijimos a Correa que reduzca el pago del IVA del 12% al 10%, porque eso va a permitir reactivar la economía. Eso va a permitir mejorar la capacidad de compra, de adquisición de bienes y servicios por las personas naturales de este país, por las familias de este país. Y entonces, al mejorar la capacidad de compra, la economía, las empresas entran en un dinamismo de generación de bienes y servicios y por lo tanto de empleo. Y entonces la gente tiene ingresos, tiene salario y asimismo puede insertarse en el mejoramiento de sus condiciones materiales, y eso mueve la economía de manera global. Entonces esa fue la propuesta. En el año 2006 Correa la tomó como concepto de campaña, dijo en la campaña electoral que iba a reducir el IVA del 12 al 10%, no lo hizo, sino simplemente fue un engaño, pero nosotros lo propusimos, y bajo el criterio de mejorar la capacidad adquisitiva de las ecuatorianas y ecuatorianos. Y vuelvo a repetir, al mejorar esa capacidad adquisitiva de las ecuatorianas y los ecuatorianos, ¿no es cierto?, producto del empleo y del trabajo y de esos ingresos salariales mensuales, ¿no?, se iba a reactivar la economía. Pero eso no lo hizo, no, nos llevó a lo que el país ya conoce, ¿no? Pero entonces esto es un planteamiento muy importante que está formulando el economista Marco Flores. También, claro, lo que ya han dicho algunos sectores, eliminar el anticipo del impuesto a la renta, porque es un impuesto confiscatorio. Lo tercero, eliminar también el impuesto a la salida de capitales. Él está reiterando esos planteamientos también esto. Y reducir el gasto público del 5 al 10%, ¿no? Entonces, reducir el gasto público significa desmontar toda esa estructura burocrática que impulsó el gobierno de Correa con fines estrictamente electorales. Él generaba supuestamente fuentes de trabajo en el sector público, no importaba cuáles sean sus efectos, pero lo que le interesaba es de que la gente se incorpore a laborar en el sector público con el objetivo de tener y de contar con respaldo electoral, contar con respaldo con votos, ¿no? También el economista Marco Flores está planteando que
que se mantenga el subsidio del gas de uso doméstico, del gas licuado de petróleo y también del diésel, ¿no? Y que en el caso de las gasolinas y los otros derivados del petróleo se los mantenga de manera real. Entonces, este es un tema que habrá que estudiarlo, pero claro, nosotros sí estamos de acuerdo con la focalización de los subsidios. Pero claro, eso requiere de un estudio sostenido, porque lo correcto hubiera sido focalizar los subsidios en cuanto a el país estaba viviendo una gran bonanza económica producto del incremento de los precios del petróleo. Es decir, es correcto focalizar subsidios, ¿no? O eliminar subsidios cuando hay una enorme reactivación económica, en donde ha mejorado el empleo, en donde han mejorado los salarios, en donde los sectores marginales se han ido reduciendo o se van reduciendo, ¿no? Los sectores marginales, los sectores empobrecidos van disminuyendo en número porque estos se van incorporando al mercado, a la actividad productiva. Ellos van siendo parte de esa ampliación, de esa expansión de la clase media, que es lo que nosotros queremos y defendemos, ¿no? Entonces, esto de la focalización de los subsidios es un tema que hay que estudiarlo, sobre todo en crisis económica, que yo lo veo que es una situación compleja. Pero sí es correcto focalizar, porque no todos los agentes de la sociedad, no todas las personas naturales y familias de la sociedad requieren subsidios. Hay sectores muy importantes que no requieren de subsidios, ¿no? De los combustibles especialmente. Y entonces ellos deberían pagar precio real. ¿Quiénes deberían tener subsidios? Son los sectores de bajos ingresos económicos, los sectores pobres, los sectores que están en el desempleo, los sectores que están en el subempleo. Ellos deben tener acceso al subsidio. Así que Pedro Correa tampoco hizo eso, con el objetivo de no afectar la preferencia del voto a su favor, entonces mantuvo un subsidio para todos, ¿no? Entonces ese es un tema que habrá que analizarlo, ¿no? A efectos de entonces ir corrigiendo el déficit fiscal, ¿no? Esto es una primera parte de lo que yo quería mencionar respecto del proyecto de ley que con el carácter urgente que el Gobierno Nacional lo envió a la Asamblea Nacional y que la Asamblea lo está debatiendo. Vuelvo a repetir, el proyecto se le llama Ley Orgánica para el Incremento Productivo y Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Eso es el proyecto de ley. El segundo capítulo que yo quiero referirme es a lo que ya me mencioné hace dos programas anteriores y que los amigos me han pedido de que mencione los datos respecto de la situación económica del IES. El día 4 de junio nosotros enviamos ya una carta a diferentes sectores de la estructura del Estado y la elevamos a denuncia con el Frente Nacional de Jubilados del IES. Interpusimos una carta con fecha 4 de junio, está dirigida al licenciado Lenin Moreno, presidente constitucional de la República, a la psicóloga María Alejandra Vicuña Muñoz, vicepresidente constitucional de la República, y también al economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidente de la Asamblea Nacional, al doctor Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, al doctor Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado, al economista Cristian Cruz Rodríguez, superintendente de bancos, al doctor Manolo Rodas Beltrán, presidente del Consejo Directivo del IES, y estamos diciendo denuncia. El gobierno de Correa menoscabó el patrimonio del IES. Hace dos programas nosotros ya nos referimos a esto, pero me han pedido que lo vuelva a repetir porque algunos sectores quieren tomar nota de esta comunicación que es última, pero nosotros lo que hemos dicho de estos temas ya en programas anteriores y también en comunicaciones anteriores que enviamos al Gobierno Nacional. En lo fundamental, la comunicación dice lo siguiente:
A pesar de que la Constitución de la República prohíbe que las instituciones del Estado intervengan en el manejo de fondos y reservas del IES, artículo 372 de la Constitución, sin embargo, ignorando esta disposición constitucional, el gobierno de Correa intervino en el manejo de los recursos del Instituto de los Afiliados y menoscabó su patrimonio al poner en vigencia una serie de disposiciones legales como las que se mencionan a continuación. 1. En el año 2010, violando el artículo 369 de la Constitución de la República, el gobierno de Correa reformó la Ley de Seguridad Social para que los hijos de los afiliados hasta la edad de 18 años reciban atención médica en el IES sin costo alguno. 1.1. Según información proporcionada por el doctor Wilson Manolo Rodas Beltrán, presidente del Consejo Directivo del IES, la atención médica para los hijos de los afiliados hasta la edad de los 18 años tiene un costo anual de $200 millones. Desde la vigencia de esta reforma hasta la actualidad, el costo acumulado para el IES de esta prestación es de $1.000 millones, ¿no? Esa declaración está aquí en el diario El Comercio del jueves 31 de mayo del año 2018. IES no revisará la edad de jubilación, dice el doctor Manolo Rodas, presidente del Consejo Directivo del IES. Y él da algunos datos muy interesantes. Él dice que en verdad, aquí dice que el costo anual es de $200 millones y el acumulado por esta prestación que no se cobra a los hijos de los afiliados hasta 18 años es de $1.000 millones. Entonces, ¿de dónde sale la plata? Del bolsillo de los afiliados, del bolsillo de los asegurados, que son los que sostienen el seguro social obligatorio. Nosotros los afiliados del seguro social obligatorio también sostenemos en parte con nuestra contribución el financiamiento del seguro social campesino. Y también con nuestros ingresos, los afiliados, los asegurados, también se financia en parte la atención médica para las personas que sufren enfermedades catastróficas, ¿no? Entonces, nosotros ahí tenemos un punto de preocupación porque los trabajadores, los asegurados, ya contribuimos a la sociedad, generando bienes, generando servicios, pagando impuestos a través del consumo, siendo factores importantes en el desarrollo económico. Me refiero a los trabajadores, a los asegurados, ¿no? Los trabajadores me refiero a todo nivel, ¿no? Tanto a trabajadores del sector rural como del sector urbano y de los distintos niveles profesionales. Toda la gente que trabaja en el país ha contribuido para esto, ¿no? Entonces, esos $1.000 millones han salido de los bolsillos de los afiliados y no es justo que se cargue una responsabilidad, una política social que es responsabilidad del gobierno, se recargue a los afiliados. Entonces, tenemos tres cosas que para nosotros es un peso importante, esto de la atención médica a estas personas, así como también el tema del seguro campesino y de las personas que sufren enfermedades catastróficas. Como digo, estos seguros en parte se financian con los aportes de los afiliados al seguro social obligatorio. Entonces tenemos que estar muy vigilantes porque ¿quién tiene que defender el seguro social? ¿Quién tiene que defender el IES? ¿Quién tiene que defender sus recursos, finanzas? Son los afiliados. Nadie más lo van a defender. En segundo lugar, nosotros hicimos que en abril del año 2015, a través de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, el gobierno de Correa eliminó la contribución del Estado del 40% para pagar las pensiones jubilares. Respecto a esta reforma, a fines de abril e inicios de mayo del año 2015, varias organizaciones de los jubilados, Frenjubies y otras, y de los trabajadores, el FUD, el Parlamento Laboral y otras, interpusieron sendas demandas de inconstitucionalidad a la reforma de la Ley de Seguridad Social impulsada por el gobierno de Correa, mediante la cual se eliminó la contribución del Estado que se menciona en el numeral anterior. Entonces, de acuerdo a lo que menciona el doctor Rodas, el doctor Manolo Rodas, presidente del Consejo Directivo del IES, él dice que el costo para el IES, una vez que el Estado eliminó su contribución del 40%, eso tuvo un impacto en la economía del IES, en las finanzas del IES, de $3.500 millones. Entonces sumemos 1.000 millones de los hijos de los afiliados, más 3.500 millones por concepto del 40% que no pagó el Estado, desde mayo del año 2015 hasta abril del 2018, es lo que se proyecta,
será, que es de 3.500 millones, sumados todos los rubros, son 4.500 millones de dólares. Y en la parte médica, el gobierno le debe al IES 3.000 millones de dólares. Entonces, sumando estos tres rubros, se hacen aproximadamente 7.500 millones de dólares. Ese es el perjuicio causado al IES, a los afiliados, a los jubilados, producto de esa reforma a la Ley de Seguridad Social que impulsó el gobierno de Correa. Y mire lo que dice, el doctor Rodas. Dice que actualmente el fondo de pensiones tiene una reserva de 7.462 millones de dólares, ¿no? De esos 7.462 millones de dólares, 3.000 millones están invertidos en bonos del Estado y 4.200 en créditos a los afiliados. Es decir, los afiliados son los que tienen que reproducir, aumentar e incrementar las finanzas del IES, y el Estado se termina llevando esos recursos. Y nosotros le decimos, finalmente, porque en el otro programa vamos a ampliar esto, estamos diciendo de que, de acuerdo a lo que dice el presidente del Consejo Directivo del IES, ¿no? Comparando, con esto vamos a ir concluyendo, nosotros le decimos al gobierno que a fines del año 2007, la Escuela Politécnica Nacional realizó un estudio para la Contraloría General de Estado, el mismo que fue publicado por la revista Vistazo. En este estudio se revela que el fondo de pensiones debió llegar a 11.233 millones de dólares en el año 2016 y a 13.143 millones de dólares en el año 2017. Esto en el escenario de que el gobierno siguiera aportando puntualmente el 40% del valor de las pensiones y que la distribución porcentual no se hubiera modificado. Este dato lo tengo publicado en este libro que se llama El IES al borde del abismo. Miren ustedes, entonces, con lo que dice el doctor Rodas, que hay un ahorro de 7.462, entonces en vez de crecer el ahorro a 13.143 millones de dólares, más bien se lo ha dejado en 7.462 millones de dólares. ¿Ya? Esto es lo que quiero decirle al país, a los afiliados, a los asegurados, que estemos alerta, porque hay que impulsar la reforma a efectos de que no se ponga en riesgo la afiliación de los afiliados activos y pasivos y de los beneficiarios de Montepío. ¿De quién dependerá esto? De nosotros y de nadie más. Amigas y amigas, concluimos el programa y nos vemos el próximo, y les deseo una linda semana a todos ustedes. Muchas gracias por atenderme. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.